Carlos Cuesta no aguanta más en el programa de Espejo Público y explota contra Pedro Sánchez tras su asalto al Poder Judicial. El periodista muestra su brutal enfado con Sánchez por todas sus mentiras sin límite. Aprovecha para recordarle que ha hecho justo todo lo contrario a lo que prometió en campaña. Carlos Cuesta expone que la reforma del delito de malversación es algo muy grave, ya que es una ley que permite a los políticos meter mano en la caja pública del dinero de todos los españoles. ¿Una medida a favor de la convivencia en Cataluña o claudica a Pedro Sánchez al independentismo? Yo lo único que le hubiese pedido a Pedro Sánchez que hubiese hecho la campaña electoral diciendo no me quedará otra que soltar con una ley a violadores, que soltar y escarcelar a etarras, que soltar a los corruptos, que soltar a los malversadores. La próxima vez que haga una campaña electoral que se presente así, que por lo menos habrá dicho una verdad en su vida y habremos avanzado todos. Esto es lo que es una rebaja de los tipos para malversación. Malversación significa que un señor con todo el poder mete la mano en la caja pública donde gente con cero poder ha estado cotizando y pagando impuestos para pagar las carreteras, los servicios sanitarios, los hospitales, la educación, y de pronto un señor decide que mete la mano para llevárselo para determinadas cosas. Y a esos es a los que les está rebajando las penas. Dice, no me queda más remedio. Pues usted sabrá con quién se ha aliado. Usted sabrá quiénes son su soporte. O casi habría que preguntarle, usted sabrá quién ve cada vez que se mira en el espejo, porque evidentemente él forma parte ya de esto. Estamos hablando de la ley que blinda que no puedas meter la mano en la caja pública. O sea, para un político hay dos cosas que son indescriptibles. Uno, el tráfico de influencias. Qué casualidad, en época de Pepe Blanco ya, por la vía de la jurisprudencia, se despenalizó. Porque o demostrabas que había sido la llamada, que había decidido, etcétera. Y dos, después del tráfico de influencias, la malversación. Y ahora se rebaja la pena. Y ahora tenemos rebelde de izquierdas, que es ese perfil de persona que es capaz, como Emiliano García Paje, de decirte estoy totalmente en contra de las alianzas con separatistas, pero mis diputados van a votar a favor de las alianzas con separatistas. Estoy totalmente en contra de la ley que rebaja la pena de malversación, pero mis diputados apoyarán a ese gobierno para que no caiga y pueda seguir rebajando los delitos de corrupción.